sobre la teología de la liberación. Otro de los grandes aportes nuevos de América Latina es la teología de la liberación. La teología de la liberación no es un capítulo más de la teología tradicional inventada ahora en América Latina, como suelen creer los teólogos europeos. Así como hay teología del matrimonio, teología de la iglesia, teología del sacerdocio, teología del trabajo, etc., ellos suponen que la teología de la liberación es un apéndice más de la teología tradicional aplicada ahora al tema de la revolución. Y no es así. Esta es una teología enteramente nueva, que replantea a la luz de la revolución todos los temas de la teología tradicional: Dios, Cristo, la iglesia, el sacerdocio, el matrimonio, el trabajo, en fin, todo. Esta es una teología de la clase oprimida, mientras que la otra es de la clase dominante. No está hecha por teólogos profesionales y para otros teólogos profesionales como la otra, sino que suele ser fruto de reflexiones comunitarias y es elaborada por personas que pertenecen a comunidades revolucionarias y para uso de esas mismas comunidades. Esta teología no se suele hacer en libros, sino en pequeñas revistas y folletos humildes, papeles mimeografiados, y como señala Giulio Ghirardi, precisamente en uno de estos papeles mimeografiados. Mientras la otra teología es puramente intelectual, esta no se puede hacer si uno no está comprometido con una praxis revolucionaria. La otra teología se auxiliaba de la filosofía aristotélica. Esta se auxilia de la ciencia del marxismo. La otra teología se basaba en la palabra de Dios, en la Biblia. Esta se basa igualmente en la Biblia, pero también en la palabra de Dios expresada en los acontecimientos actuales, en el periódico, es decir, en el terreno de la política, porque ¿cómo hacer ver el mismo Jules Ghirardi, que es uno de los teólogos de la liberación? Nuestro Dios es un Dios vivo, que sigue hablando en la historia, que no se cayó después del último libro de la Biblia. Esta teología también se basa en la Biblia, pero con una nueva interpretación de la Biblia. No es que creamos que la Biblia se puede interpretar de cualquier manera, pero hay una interpretación revolucionaria de las Escrituras, como también hay una que es contrarrevolucionaria. La frase de Cristo de poner la otra mejilla puede ser interpretada como que no hay que luchar contra los que oprimen al pueblo. Aquí, en Solentíname, comentamos todos los domingos el Evangelio con la gente, y una vez que se trató esa frase, un joven campesino de nuestra comunidad, Laureano, la interpretó así. Quiere decir que si la revolución le ha quitado a un rico una propiedad, él debe entregar la otra propiedad. Sobre el marxismo. Soy un marxista que cree en Dios y en la vida después de la muerte. Creo que esto no se opone al marxismo, sino que lo complementa. Como dijo nuestro poeta Coronel Urtecho, aquí, en Solentíname, en uno de estos comentarios del Evangelio con los campesinos: el dogma de la resurrección de la carne significa que la revolución no acaba en este mundo, que el comunismo sigue después de la muerte. Y yo repito a Porfirio Miranda, que en su libro Marx y la Biblia dice que si no triunfamos sobre la muerte, triunfaría definitivamente el statu quo. Marxismo y cristianismo no son incompatibles, lo cual no quiere decir que los confundamos porque no son lo mismo. Democracia y cristianismo no son incompatibles, y eso no quiere decir que sean lo mismo. Pero en América Latina ya no tiene sentido hablar de cristianos y marxistas, porque ya hay tantos cristianos que son marxistas. Teilhard de Chardin había profetizado que cristianos y marxistas se encontrarían en la cima. Eso ya ha sucedido en América Latina. Creo que América Latina producirá unos tipos nuevos de marxismo muy peculiares y muy interesantes. Cuba produjo ya en la primera modalidad, y habrá otras modalidades. El marxismo, según Lenin, es el análisis concreto de las condiciones concretas. El marxismo fue anticristiano, pero es porque el cristianismo era antirrevolucionario. Pero la verdad es como dice el apóstol Santiago, que los que persiguen a los cristianos son los ricos. Yo creo, como dice el padre Camilo Torres, que no se puede ofrecer en forma auténtica el sacrificio de la misa, si antes no se ha realizado en forma efectiva, o sea,
con la revolución, el amor al prójimo. No podemos sentarnos a la misma mesa para la Eucaristía ni estamos divididos en clases. Esa no es la cena del Señor, como dice San Pablo. El socialismo es un sistema económico que hace posible vivir el Evangelio, vivirlo en la sociedad sin que uno se tenga que retirar al desierto o a la vida religiosa. Se trata de que reine la igualdad, como dice San Pablo en la Epístola de los Corintios. El socialismo no era posible en la Edad Media. Allí solo era posible el feudalismo, y San Benito lo que hizo entonces fue fundar monasterios. Yo creo, como dice el teólogo norteamericano Jordan Bishop, que la Iglesia tiene que ser el sacramento, el signo de una sociedad socialista, de una sociedad sin clases. Marx y la religión son incompatibles, pero no Marx y la Biblia. El mensaje de la Biblia es completamente marxista, aún en lo que se refiere a la religión. Hay que leer el libro que escribió el teólogo mexicano Porfirio Miranda, Marx y la Biblia, como él lo hace ver muy bien. El Dios de la Biblia está siempre diciendo a través de los profetas que él no quiere culto, que está aburrido de las plegarias, de las oraciones, de los sacrificios, del incienso, de los ayunos. Lo que quiere es que se rompan las cadenas de los oprimidos, que no se despojen a los huérfanos y a las viudas, que haya justicia entre los hombres, y el mensaje que predicó Cristo es en la misma línea. El cristianismo en realidad no es una religión. Su culto religioso es socorrer a los huérfanos y a las viudas, como dice Santiago. Todavía en el siglo III, Minuncio Félix decía: los cristianos no tenemos ni templos ni altares, y los romanos consideraron ateos a los primeros cristianos, porque ante las religiones el cristianismo aparecía como un ateísmo. Después adoptó formas religiosas, porque la humanidad aún necesitaba de religión, y todavía los sectores más primitivos la necesitan. El cristianismo no es una religión sino una fe, y el marxismo es una ciencia, y una práctica de esa ciencia. Y no tiene por qué haber contradicción entre la ciencia y la fe. Eso ha sostenido tradicionalmente en el cristianismo. También puede hablarse del marxismo como filosofía, y podría haber una contradicción o no haberla. Ahora teólogos latinoamericanos están haciendo una teología con esa filosofía, que está más cerca de la Biblia que de la de Aristóteles. Y en América Latina no solo hay una teología marxista, también empieza a haber una teología mística marxista. Cuando yo estuve en Chile, me llevó a ver a mi hotelito un religioso y me dijo: usted dijo anoche en la televisión que un cristiano puede ser marxista. En Chile, algunos sacerdotes y religiosos decimos otra cosa, que actualmente un cristiano, para ser auténticamente cristiano, debe ser marxista. Por cierto, que cuando le conté después al presidente Allende que había oído esto en Chile, se asombró mucho. Después se lo conté a Fidel en la conversación que tuve con él en La Habana, y Fidel, en cambio, no se sorprendió en absoluto. Me dijo: por supuesto. Bueno, ese religioso que me llegó a ver me dijo también: nosotros creemos que la religión es funesta y debe acabar. La humanidad ahora es como una niña de 12 años. Antes, esta niña jugaba con muñecas, le gustaban los cuentos de hadas, estaba totalmente dependiente del papá y la mamá. Eso fue la religión en la infancia de la humanidad. Pero ahora la niña ha crecido y ya no quiere jugar con muñecas. También quiere hacerse independiente y cree que se basta sola. Este es el ateísmo al que está entrando ahora la humanidad, y es un progreso en su desarrollo. Pero la niña de 12 años todavía no es una mujer. Un día su cuerpo habrá madurado más, y entonces se sentirá sola, y que no está completa, y sentirá la necesidad de amar. Allí aparece Dios, el esposo, que se desposará con esta humanidad. Ahora todavía no hay humanidad, solo hombres. El cuerpo de la niña tiene que desarrollarse más. Por ahora no conviene perturbarla hablándole mucho del esposo. Ella todavía no siente la necesidad de él, y en realidad ahora lo único que importa es que se haga mujer. Por eso, la única prioridad ahora es la revolución. Si les gustó mi video,
ayúdenos compartiéndolo y dándole like. Agradecemos mucho su atención y nos vemos hasta el próximo Semillero de Palabras.